siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar, y en mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá mientras yo tome de tu mano. Seguro yo voy a estar, y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Y a mis caminos corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. desde mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración
silencio. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, te exaltamos, Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya, 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 tú eres digno. Aleluya, aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, te exaltamos, Señor. Bendiciones, iglesia. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Y bueno, el tema que quiero compartir con ustedes se llama el Señorío de Cristo. Para eso quiero hacerles una invitación y que podamos buscar en nuestras Biblias en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Y dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y bueno,
para eso quiero hacer una pequeña similitud y es un control. Yo sé que todos en su caso tienen un control. ¿Y qué pasa con el control? ¿Qué significa el control? El control es prácticamente da autoridad, quiere decir como seguridad. No sé si les ha pasado, pero a mí cuando pequeño siempre en mi casa era como llegaba, prendía el televisor y de pronto llegaba una de mis hermanas y era como no, mejor vamos a ver otra cosa, y era como no, pero yo llegué primero, yo lo prendí primero, estaba desocupado. Entonces prácticamente es como, a veces es como quien decide qué programa van a ver, es el que tiene el control. Y muchas veces, por lo general, en mi caso personal siempre me costaba como soltar como el control, como que no, bueno, vamos a ver algo que nos guste a todos, sino como que no, yo quería ver mi programa. Entonces muchas veces a nosotros también nos cuesta como soltar ese control y cederlo. ¿Con qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar con eso? Muchas veces en nuestras vidas hay situaciones o hay áreas en nuestra vida, mejor dicho, hay áreas en nuestra vida en las cuales nos cuesta como que ceder como el control. Queremos tener como el control nosotros, llevar todo nosotros y no dejárselo como a Dios. Pero es ahí donde queremos ver que, bueno, la palabra Señor en el griego significa Kyrios, refiriéndose a Jesucristo como Señor. Y la palabra Señor, refiriéndose a Jesucristo, aparece aproximadamente 750 veces en el Nuevo Testamento. Hay varios puntos que me llaman mucho la atención en cuanto esos versículos de Filipenses capítulo 2, y es que dice, bueno, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Jesús, sabiendo su condición, sabiendo su autoridad, sabiendo la posición que él tenía, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, aún sabiendo la condición, sabiendo la autoridad que tenía, decidió como dejarla a un lado para cumplir un propósito. Ese propósito, bueno, y se despojó a sí mismo, dejó como que su propio yo lo dejó a un lado, el pensar en sí mismo lo dejó a un lado, y dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si podemos ver en la historia, que normalmente, bueno, algunos la vemos en película, otros nos las cuentan, otros la hemos leído, Jesús no nació como quien dice en el trono. Él tenía la autoridad como para haber nacido en un palacio, en un trono, pero aún así él estimó eso, lo dejó a un lado y nació en Belén. Nació desde lo más bajo para asimismo, yo creo que mostrarnos a nosotros que pues para él no hay nada imposible, ¿no? Y una de las cosas que él vivió, dice, se despojó a sí mismo, y estando en condición de hombre, en el versículo 8, se humilló a sí mismo. Yo creo que al estar en la condición de hombre, tuvo que haber experimentado y vivido cada una de las circunstancias que normalmente nosotros estamos enfrentando en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Sí, él experimentó desde dolor, desde tristeza, desde abandono. Él experimentó todo eso, experimentó la condición de hombre, y aún así fue obediente al propósito que venía a cumplir. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía claro el propósito por el cual había venido y decidió ser obediente, dice hasta la muerte, pero no fue en cualquier muerte. Según vemos, los que morían en la cruz no habían sido como los de mejor reputación o algo así, sino que eran los peores de los peores. Ahí estaban los asesinos, los ladrones, diferentes, los más malos para la época. Merecían era morir en una cruz y venir desde su trono, nacer desde un punto bajo y aún así
morir de la peor manera, se hizo semejante a nosotros, viviendo cada una de las circunstancias para cumplir un propósito. Y ese propósito no quedó ahí, sino que eso le generó que, bueno, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El punto es que nosotros debemos de reconocer a ese Señor, como dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar en pos de lo que Jesús hizo. Por eso en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. En el lenguaje actual creo que dice, haya pues en ustedes la misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces muchas veces queremos y tratamos de hacerlo a nuestro modo, hacerlo como a nosotros nos parece, ¿sí? Muchas veces, hablando de los señores, muchas veces nuestro Señor, bueno, sabemos que el Señor hace hacer énfasis en lo que es un patrón, un jefe, un amo, un dueño, sí, como la autoridad sobre nosotros. Ese es el Señor. Pero muchas veces el Señor en nuestras vidas pueden ser pueden ser temores, pueden ser situaciones de nuestro diario vivir, en la economía, puede ser el trabajo, puede ser temor, el Señor puede ser incluso cualquier cosa que esté tomando el trono o esté tomando el lugar que debería ser de Cristo. Y hay dos historias que también quiero mirar, que me llama mucho la atención, y una es la del joven rico. Para eso quiero que busquemos en Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 24. Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 24. Y dice, voy a hacer un pequeño comparativo de dos personajes. Uno es el joven rico y el otro es Pablo, la cual el joven rico, tuvo un encuentro con Jesús directamente, y Saulo tuvo un encuentro directamente con Dios. ¿Y cuál fue su respuesta ante este encuentro? Que muchas veces son las respuestas que nosotros damos a los encuentros que tenemos con Cristo. Dice en el versículo 16, perdón. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo esto el joven, estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ese es un encuentro del joven rico en el cual le está preguntando a Jesús como, ¿qué debo hacer para poder ganar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él dice, los he guardado desde mi juventud, los he guardado. ¿Qué más me hace falta? Le pide una sola cosa. Y lo único que Jesús le dice es como, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces, la respuesta del joven simplemente fue que se fue triste, que simplemente retrocedió, y esa fue como la respuesta ante ese encuentro
con Jesús. Por otro lado, quiero que miremos en Hechos, capítulo 9, del encuentro que tuvo Pablo con Dios. En el versículo, Hechos capítulo 9, versículo 4 al 8. Y dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dos historias, dos encuentros, momentos totalmente diferentes. Uno fue con Jesús, uno fue directamente con Dios. Y simplemente en ese encuentro Dios les pide una cosa. Al joven rico solamente le dice como: bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Con Pablo, simplemente Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Le dice, solamente le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. La respuesta del joven rico, como vemos, simplemente retrocedió, se fue triste. Más la respuesta de Saulo, en ese tiempo se llamaba Saulo, fue que se levantó y obedeció. Y si, bueno, del joven rico no se menciona más en la Biblia. Y bueno, ya sabemos quién fue Saulo, en quién se convirtió, que ya no se llama Saulo, sino que se llama Pablo. Y bueno, podemos leer un poco más sobre la historia de lo que Dios hizo a través de Pablo. Entonces ahí es donde yo quiero también como que miremos, y es una de las cosas que podía observar, y es que un encuentro con Jesús requiere una respuesta de nosotros, requiere que nosotros correspondamos a algo, simplemente seamos obedientes. Pero es ahí donde muchas veces todavía nos cuesta como que ceder. Y quizás en algunas áreas seamos como el joven rico, como: no, Señor, pero yo te estoy obedeciendo en eso, Señor, yo te estoy sirviendo en eso, o he hecho esto a favor. Pero simplemente de pronto Dios simplemente nos está pidiendo una cosa en específica, que esa cosa en específica no queremos como que todavía soltarla, porque nos es difícil ceder el control, nos es difícil poder entregar esas áreas que son, digamos, apreciadas para cada uno de nosotros. Muchas veces simplemente Dios nos está pidiendo que salgamos de nuestra zona de confort, pero es que es tan cómodo salir de la zona, es difícil salir de la zona de confort, porque no sé, el sofá está muy chévere, el sofá, o sí, o sea, si tú haces un comparativo, digamos ahí en tu casa, para ti, ¿qué es más fácil? Yo creo que para ti es más fácil de pronto hacerte en el sofá, que es más amplio, que de pronto en una silla, no sé, de madera, que es un poco incómoda. Pero muchas veces Dios nos está llamando como que a movernos de nuestra zona de confort. Y ese es el punto donde Dios nos quiere llevar. Y si vemos, Jesús siempre que tenía un encuentro con cualquier persona, y más como, bueno, con el encuentro que tuvo con cada uno de sus discípulos, siempre les decía cuál era el costo de seguir a Jesús. Y lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 38, que dice: el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, el costo de seguir a Jesús, siempre a muchos, siempre Jesús les dijo como: listo, toma tu cruz y sígueme. Y quizás en el momento muchos no pensaron que era como, bueno, literal, voy a tener que cargar la cruz,
porque sí, quizás en el momento no tenían como el conocimiento de lo que venía más adelante. Pero tomar esa cruz requiere obediencia. Si vemos en el caminar de Jesús, hubieron sufrimientos, pero siempre estuvo como que su relación con Dios, eso fue como algo muy fundamental que no se veía como que para nada. Si vemos en la historia, Jesús siempre se levantaba en la madrugada, se apartaba, tenía su tiempo de oración y todo, bueno, todo sucedía. El punto era que antes de que ocurriera un milagro, el milagro ya había ocurrido en la intimidad. El milagro ya había ocurrido, la sanidad ya había ocurrido en la intimidad, porque él preparaba como que el día, lo iniciaba en oración y así mismo terminaba cada uno de sus días. Y si vemos, alguno de los discípulos le dijo, bueno, deja a tu padre y a tu madre, toma tu cruz y sígueme. Algunos siempre era como, bueno, suelta la cruz, toma la cruz y sígueme. Pero muchas veces no queremos como cargar esa cruz. Muchas veces no queremos como poder caminar en pos de eso, porque simplemente está en nuestra zona de confort. Es como, no, pero es que aquí estoy bien, aquí me está yendo bien, ¿para qué desplazarme de aquí? Aunque si vemos en esos tiempos, es difícil un poco, digamos, como que voy a salir o algo así, porque bueno, con todo lo de la pandemia es un poco complicado, pero tu intimidad con Dios, eso no debe afectar para nada. Yo creo que hay muchas áreas en las cuales no debe de influenciar lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Lo primordial debe ser como tus convicciones y tu relación con Dios. Y prácticamente nosotros no somos dueños de nada, ¿sí? El Señor, el dueño de todo. ¿Cómo así? Sí, nosotros simplemente somos mayordomos. Nosotros administramos lo que Dios nos ha dado, pero en sí todo es de Él y para Él. Y todo proviene de Él y es para Él. Solamente nosotros somos administradores, somos mayordomos de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber administrar lo que Él nos ha dado. Y una de las cosas que quiero que también podamos examinar y preguntarnos es en quién está siendo el dueño de nuestras vidas. Si vemos, Jesús en algunas ocasiones dijo como que, bueno, en parábolas es imposible tener dos señores, porque vas a agradar al uno y al otro no. Entonces Él quiere ser el Señor de nuestra vida en todas nuestras áreas, no solamente en algunas cosas, sino en todo. Y yo quiero que podamos pensar y meditar un poco en qué áreas todavía de pronto tengo que dejar que el Señor Jesús sea mi Señor, Jesucristo sea mi Señor. Qué áreas todavía me cuestan como que cederle el control, porque muchas veces es muy fácil ir al volante, porque sí, tú verás cómo direccionas tu vida, pero hay momentos como que ya toca pasar a ser copiloto solamente y entregar el volante, entregar el control de nuestra vida. Entonces yo te invito a que puedas meditar y orar un poco sobre eso. ¿Quién está siendo el Señor de tu vida? Pueden ser amistades que están influyendo mucho en tu vida, que más que escuchar lo que Dios quiere que tú hagas, escucha mejor o pides un consejo a una persona. Es como, no estoy diciendo que pedir un consejo sea malo, sino que primero Dios se tiene que hablar a ti y las otras personas van a confirmar lo que Dios te va a decir directamente a ti. Quizás en esos tiempos sea como cosas materiales que simplemente te cuesta como ceder, o quizás en esos tiempos el Señor de tu vida quizás sea un estrés, ¿sí? Algo que te está robando la paz. Entonces yo te invito a que puedas como pensar y meditar un poco sobre eso, y que sea Dios quien tome el control de tu vida total y poder obedecerle.
poder obedecerle y poder seguir sus pasos. Por eso en Filipenses empezaba con: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En qué áreas de mi vida yo todavía no estoy pensando como Jesús? Y muchas veces dentro de circunstancias que pasan es como, debo preguntarme como, antes de responder, es cómo lo haría Jesús, cómo hubiese respondido Jesús frente a esa circunstancia, ya sea circunstancias que tengan que ver con la familia, en el trabajo. ¿Cómo actuaría Jesús frente a cada una de esas circunstancias? Y quiero que puedas meditar en eso. Quiero que pienses un poco sobre eso y voy a estar orando por ti. Entonces, Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Yo oro para que cada día, Señor, podamos, Señor, junto con mis hermanos, Señor, tener esos mismos pensamientos, Señor, que hubo en Cristo Jesús, Señor. Que en cada momento, Señor, podamos ceder a nuestros derechos, Señor, rendirnos cada día delante de ti, Señor. Que en cada momento, Padre, seas tú quien estés obrando, Señor. Que en cada momento, Señor, estés direccionando, Señor, nuestras vidas, Señor. Te doy muchísimas gracias, Espíritu Santo, y yo oro, Señor, para que seas tú cada día, Señor, mostrándote, Señor, que seas tú revelando, Señor, tu carácter, Señor, en sus vidas, Señor. Que cada día, Señor, podamos tener ese carácter de Cristo, Señor. Que cada día podamos caminar en pos de ti, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, y yo oro, Señor, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, bajo cada una de las circunstancias, Señor, que están viviendo cada uno de mis hermanos, Señor. Que ellos te puedan conocer, Señor, te puedan experimentar, Señor, en medio de todo, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, amada iglesia.